Bienvenida, amada iglesia, a esta mañana maravillosa, llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 17, el verso 4 dice la escritura: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén y amén. Es evidente, iglesia, que vivimos los tiempos finales. Y también es evidente que Dios hará justicia contra todos aquellos que sencillamente no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Aquí, en este contexto bíblico, se nos habla de la gran ramera, de esa gran Babilonia. Y tenemos que entender lo que Dios quiere mostrar. Esto lo que deja ver claramente es la falsa iglesia, la iglesia apóstata que ha estado por años sobre la faz de la tierra usando el nombre de Dios, el evangelio de Cristo, pero no con el propósito verdadero de que las almas vengan a salvación, sino con el propósito sencillamente de enriquecerse, con el propósito de crecer ellos mismos como una entidad, como una corporación, pero no para el nombre y la glorificación del nombre del Señor Jesucristo. La Escritura me da fuentes claras para poder entender, ¿sí?, quién es esa gran ramera. Partamos de lo siguiente: cuando la escritura dice acá, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, aquí esta mujer obviamente tipifica a una iglesia falsa, como te estoy diciendo. Si podemos mirar por un instante la segunda carta a los Corintios, allí quiero que miremos algo muy claro para que tengamos en cuenta lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Dice la escritura, el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, el verso 1: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros, y aquí viene la clave, como una virgen pura a Cristo. El Señor habla de la verdadera iglesia, de su iglesia como una iglesia pura, como una iglesia virgen, como una iglesia que solamente se está guardando para Él. Cuando comparamos aquí en Apocalipsis 17 y nos dice la escritura y habla de una gran ramera, está hablando de una mujer que se ha prostituido, es decir, es una iglesia que se ha prostituido, que se ha vendido a todos los caprichos de este mundo, se ha vendido a las riquezas, a la vanidad, se ha vendido a la lujuria, se ha vendido a la idolatría como tal. Y regresando acá al capítulo 17, el verso 4, dice: esta mujer, que es la falsa iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas. Aquí empezamos a ver desafortunadamente la iglesia más prominente en el mundo entero. Y hablamos del catolicismo, es una evidencia clara de cómo los sacerdotes se visten de púrpura, de escarlata, se adornan con oro, con piedras preciosas y perlas. Pero no podemos enfocarnos solamente en la iglesia católica. Hay una falsa iglesia cristiana hoy en día que se ha vendido de la misma manera, que solo está pensando en las cosas terrenales. Tenemos el evangelio de la prosperidad y nosotros podemos entender claramente que esa gran ramera definitivamente es la falsa iglesia de todas las religiones en el mundo, que solo han utilizado el evangelio, la palabra de Dios, para sus propios beneficios. Ahora, ¿qué va
este mensaje en esta mañana con nosotros, de que nosotros como iglesia de Cristo no nos podemos prostituir, no nos podemos vender a los caprichos que el enemigo precisamente ha colocado. Esa falsa iglesia va a ser destruida un día y va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y lo peor de todo, mi amado, amada de Dios, es que sencillamente no va a poder entrar al reino de los cielos. Habrá una condenación total para estas personas que sencillamente se vendieron a todas estas cosas. Retomo en el verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Acá la palabra fornicación, recuerda que en el contexto bíblico se habla de fornicación física, pero también se habla de una fornicación espiritual, de idolatría. Y acá lo que la palabra está mostrando es cómo la falsa iglesia ha llevado a multitudes, millones de personas en el mundo entero a la idolatría, sea de una imagen, sea de idolatrar su propio yo, su trabajo, sus negocios, sus riquezas. Todos esos ídolos sencillamente lo que han hecho es que el corazón del ser humano se aparte de Dios. Cuando hablamos aquí en el verso 5 y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Este nombre Babilonia, ¿por qué utiliza el Señor este término o esta terminología? Habla de un gran imperio que vino desde la antigüedad, el imperio babilónico, un imperio muy fuerte que ganó gran ventaja, cuyo de pronto personaje predominante, si lo miramos allí en el libro de Daniel, es Nabucodonosor. Es la misma figura que Dios quiere mostrar. En el tiempo postrero se levantará un gran imperio cuyo líder será el anticristo. Él controlará sencillamente las religiones del mundo, la economía del mundo. Él será un estratega militar, él será un gran político, o sea, él estará empoderado totalmente. Entonces este término Babilonia habla precisamente de ese imperio y la escritura, iglesia, va un poco más allá. La escritura me lleva a ver que no es cuestión de religión, es cuestión de una sed de poder. Ese nombre Babilonia viene desde la torre de Babel, allí en Génesis capítulo 11. ¿Sí? La diferencia ¿cuál es? Que cuando se habla en Babel, allí en Génesis, está hablando en hebreo, pero en el término griego, en el Nuevo Testamento, es Babilonia. La escritura entonces me dice que ese nombre que tenía escrito era Babilonia la Grande. Y ahí es donde viene el nombre fuerte, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Qué fuerte esto, hermano, pero es Dios sencillamente haciendo una exhortación para que abramos nuestros ojos, para que nos demos cuenta que no nos podemos ver inmiscuidos en esta falsa iglesia o esta iglesia apóstata de hoy en día. El verso 9, adelantando un poco, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí en Apocalipsis 17 hablábamos de que la mujer en este pasaje bíblico simboliza a la falsa iglesia, a la iglesia que no es pura, a la iglesia que no es santa, a esa gran ramera. Y el Señor da una característica clara y dice, esta falsa iglesia está cimentada sobre 7 montes. Y algo que nos llama la atención al ver el mundo como tal es que la única ciudad que ha sido cimentada durante tiempo sobre 7 montes es Roma. ¿Ves? Y dentro de Roma, escúchame bien esto, está el Vaticano. El Vaticano es un estado independiente controlado por el Papa, ¿ves? Es decir, ya el Vaticano ni siquiera hace parte de Italia. El Vaticano es el país más pequeño del mundo y ha sido cimentado, o Roma fue cimentada sobre 7 montes. Esto no es casualidad, hermano. Por eso te decía en esta mañana, la escritura es muy clara al dejarnos ver
que nosotros debemos guardarnos de la falsa iglesia. Eso no quiere decir que la falsa iglesia sea el catolicismo. Son todas, escúchame bien esto, todas las religiones del mundo, porque es que las religiones no nos acercan a Dios. El único que nos acerca a Dios es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, no, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? Al estar atentos, a no dejarnos engañar por estos falsos profetas, por estos falsos apóstoles, por la iglesia predominante sobre la faz de la tierra, que abramos nuestros ojos, que vengamos a los pies de Cristo, que entendamos que no nos podemos vender al mejor postor, que entendamos que el que dio su vida por nosotros en la cruz se llama el Señor Jesucristo. Fue Dios mismo hecho hombre. Murió por nuestros pecados, murió por amor a nosotros. Vendrá el tiempo donde Dios terminará con esa falsa iglesia. Hoy los falsos apóstoles, hoy los falsos profetas hablan, dicen cantidades de sandeces, se enriquecen día tras día, día tras día. Es una cantidad de dinero impresionante, hermano, y a ellos solo les importa eso. El capítulo 18, el verso 3, mira lo que dice la palabra, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Date cuenta que la escritura dice, todas las naciones han caído en este engaño, todas las naciones sencillamente han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, hablando de esa falsa iglesia, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Date cuenta que el Señor utiliza un término que dice los mercaderes. Muchos han hecho de la iglesia mercadería, y el Señor lo había advertido también a través del apóstol Pedro. Estos harían mercadería de la fe. Iglesia, no te dejes engañar. Acepta a Jesucristo en tu corazón, búscalo, camina con Él, vive en comunión con Dios. No vivas una religión, eso no te va a acercar a Dios. Vive para Cristo. Ten una relación de intimidad con Él, ora, clama, lee la palabra, edifícate a través de las escrituras, a través de estos devocionales, a través de verdaderos siervos que sean temerosos del Señor y que te enseñen la palabra tal y como está escrita. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo precioso, por tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. Hoy oramos, Señor, para que el velo sea quitado y para que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad para ser salvos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia. No te dejes engañar. Estamos viviendo en el tiempo final. Acércate a Cristo, recíbelo en tu corazón y obtendrás el regalo y la herencia de la vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde.